Bueno, buenas tardes. Vamos ahora a proceder con una mesa redonda que me parece la más de interesante, no solamente por el plantel que tenemos, que yo creo que tenemos aquí figurones, ¿no? En el sector de la ciberseguridad, sino que además son referentes en su campo y son de diferentes campos, que eso es lo que más me gusta a mí de hoy, ¿no? Hablamos de que la mesa redonda tiene un topic, que es los peligros de ciberataque para la pequeña empresa. Intentaremos meternos un poco con ellos, a ver que se mojen, ¿no? en algunos temas, para hacerlo esto interesante. Esas preguntas que nunca os atrevisteis a preguntar, a ver si se las hago yo, ¿no? De todas maneras, después tendremos una ronda de preguntas para que cualquiera que quiera pueda proceder, ¿no? No quería arrancar antes sin entender un poco la dependencia que tenemos a día de hoy de Internet, ¿no? Vedlo así. Hace 2 días, ayer, se cae AWS, se caen pagos, se caen entidades bancarias, por ende, se caen empresas tan importantes para nuestra vida y nuestra salud como McDonald's, se caen casi cualquier empresa que vosotros podáis pensar, ¿vale? Que tenga un pequeño servicio en la sede, creo que era de Este 1, ¿no? West 1, esa fue la que East 1, se cae y nos deja sin Internet. Algo que además lleva haciendo Tebas durante un año gracias a lo que puede hacer y deshacer en el tema de la liga, ¿no? Que después intentaremos que se mojen aquí un poco en esto también. Pero esto no es más que un reflejo de lo que Internet y la tecnología supone para nosotros a día de hoy. Y es por eso que me parece una oportunidad maravillosa contar con estos compañeros que tengo aquí, algunos ya amigos de profesión desde muchos años y otros que estoy seguro que empezará esa travesía ahora, ¿no? Voy a proceder a presentaros, ¿vale? Voy a ir en orden. Tenemos a Jesús, ¿vale? Hola Jesús, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Jesús Yáñez es socio de Risk and Compliance en ciberseguridad y privacidad en Écija, ¿vale? Lleva ya 20 años de trayectoria profesional, que son bastantes, más de los que algunos a lo mejor de los que tenéis aquí. Es muchísimo tiempo trabajando en pro de la ciberseguridad, ¿vale? Desde un punto de vista sobre todo normativo, ¿no? Perdón, normativo legal. Y por ende también probablemente normativo. Es abogado de formación, pero es abogados TIC, de los que realmente necesitamos muchas veces desde nuestro campo, porque es de esas personas que van a apoyar a los trabajos, como los que comentaba Pilar al principio de la jornada de hoy, y van a ayudar que eso, cuando llegue un juez, el juez no solamente lo entienda, sepamos hablar su lenguaje, sino que no cometamos errores a la hora de trasladar cierto mensaje hacia ciertos sectores. En su rol actual como socio en área de Risk and Compliance, como os comentaba, despliega un enfoque integral que combina perspectiva legal, regulatoria y tecnológica para afrontar estos retos que plantea el panorama digital. Jesús cuenta con una formación amplísima. Bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí, ¿no? en esta mesa. Es licenciado en Derecho en la Universidad de Valladolid, máster en Derecho y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación por la Universidad Pontificia de Comillas y especialización además en Seguridad de Sistemas y Redes por la UNED. Vale. Tiene un montón de certificaciones, es una persona que la verdad es un placer tenerla aquí, no solo por su capacidad, sino por su experiencia, y a la que le estoy muy agradecido por habernos acompañado en esta mesa. Muchísimas gracias, Bernardo. Después tenemos a Antonio, que Antonio primero es mi amigo, que eso es muy importante. Llevamos muchos años trabajando juntos, bogando por el tema de la ciberseguridad, sobre todo técnica, y demostrando que Galicia es puntera en todo esto, ¿no? Creo que es de esta mesa el perfil más conocido porque, digamos, sale en todos los sitios. Entonces, cualquier congreso que veáis vais a ver a Antonio porque ha estado en la RUTED, ha estado en la Nocon Game, en Cyberwall. ¿Dónde no has estado, hijo? ¿Dónde no has estado? O sea, pues por ahora en Navaja Negra, pero para el año estaremos. El año lo solucionamos. Vale, nada, es un referente también en el mundo del bounty, ha descubierto vulnerabilidades en organizaciones como la NASA, Google, Facebook, Twitter o el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y además colabora con la Comisión Europea en proyectos de innovación y defensa digital, formando parte además de grupos de expertos en inteligencia artificial y seguridad de productos, ¿no? Es el chairman en la red europea de responsables de seguridad dentro de la European Cybersecurity Organization y se le conoce también por ser miembro activo en organizaciones como el ISMS Forum. Vale. Aparte, compagina todo su trabajo con ser CISO, ser docente y ser un montón de cosas que yo no sé dónde sacas el tiempo, macho, de verdad. Estoy soltero y no tengo hijos. Eso no sé si fue una manera de venderte hacia afuera. No, tranquilo, no tengo tiempo. Exactamente.
Y nada, de verdad, muchos ya los conoceréis, pero los que no, seguidlo en todas las redes. Aparte, después, si quieres, comentamos un poquito lo que estás haciendo ahora mismo para empresas, porque realmente es un referente que es un honor tener aquí. Y luego, Hugo, al cual conozco hoy y me sorprende de pies a cabeza, ¿no? Porque está trabajando en un sector que, si bien es increíblemente complejo, puede ser también apasionante e importante. Porque, ¿qué es lo que más miedo nos da a nosotros? Que se caigan los aviones. Vale, por lo menos a mí. Yo cada vez que voy en avión tengo miedo de que se caiga, ¿no? Entonces, él se dedica a la parte de ciberseguridad orientado a la aeronáutica, ¿vale? Este fue fundador de Silicon Bird, ¿vale? Que es una compañía nacida con la misión de ofrecer la solución para la industria aeroespacial. Y además, durante 6 años, formó parte de Emirates Airlines, ¿vale? Donde impulsó una cultura de ciberseguridad operativa, manejando y mezclando estos dos mundos que son tan importantes como es la parte tecnológica de IT como la parte de OT. Entonces, muchas gracias, Hugo, por estar aquí hoy también. Un placer. Nada, vamos a hablar un poquito, aunque, como os decía, intentaremos hacer esto lo más interesante posible, no entrando en preguntas así un poco generales, sino yendo un poco al grano. He decidido de realizarles algunas preguntas a ellos orientados un poco en su categoría profesional, ¿no? Entonces, hay algunas que van a la mesa, otras que van hacia vosotros, pero esto no quita que ninguno de vosotros pueda opinar, incluso debatir con el contrario, que eso será lo mejor, ¿no? Es decir, contables de cosas de abogados, que venga Antonio y te diga, no, eso no es así, ¿no? Pues, vamos a comentar, ¿no? Vamos a hablar primero de incidentes, ¿vale? Comentaba antes mi compañera Paz, hay dos tipos de empresas, ¿no? Las que han sido atacadas y las que lo serán, o las que han sido atacadas y las que no saben que están siendo atacadas, ¿no? Sí que es verdad que estamos en un mercado global de ciberguerra, cibercrimen, donde nosotros como empresas somos peones dentro de un tablero y quienes se mueven pues a veces son caballos, alfiles que acaban con nosotros, ¿no? Entonces, es muy normal que haya ciberincidentes. Entonces, vamos a mezclarnos en el tema del ciberincidentes, ¿no? Una de las cosas que nos sorprende muchas veces cuando hay un ciberincidente es el accountability, ¿no? ¿A quién le pedimos responsabilidades? Y en eso, Jesús, te quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué marco jurídico a una empresa puede ser responsable de un compromiso de datos? Pues a ver, tenemos varias normativas que ahora mismo están aplicables y lo que nos viene. Es decir, ahora mismo Europa yo creo que está muy focalizada con todo el tema de ciberseguridad. A ver, en primer lugar tenemos el que ya conocemos todos, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que estaréis hartos de escucharlo, que se centra en el tratamiento de datos personales. En el caso de que tengamos un incidente, la responsabilidad, lógicamente, es de la empresa que está tratando los datos, con lo cual ahí no hay más historia. Luego sí que hay mecanismos para derivar esa responsabilidad y ver dónde está el origen de ese incidente. No es lo mismo que el incidente esté en mi empresa que el incidente esté en mi cadena de suministro, en mi proveedor, donde ahí pues podemos ver cuáles son las responsabilidades. Pero la normativa ha ido evolucionando mucho más y ahora yo creo que lo que más en boga está es NIS2, que ha salido en varias de las ponencias de esta mañana. NIS2 es una directiva que ya es aplicable, pero que la transposición ahora mismo en España está a la espera. Vale. Lleva a la espera 1 año. Pero no somos los últimos, ¿eh? Quiero decir que prácticamente en toda la Unión Europea está igual, porque es una normativa bastante compleja y muy compleja sobre todo para que las pymes, que es un poco lo que estamos hablando hoy, puedan cumplir. Al final es una normativa muy dirigida a sector crítico, a entidades, yo qué sé, energéticas, sanitarias y demás, es decir, empresas totalmente críticas. Lo que pasa que lo que establece esa normativa es, oye, igual que tú tienes que estar seguro con todos tus sistemas, tienes que segurizar a tu cadena de suministro, con lo cual ese cumplimiento va en cadena. Yo lo que le digo a mi pyme, si yo soy una gran empresa, soy un Iberdrola y tú pyme quieres trabajar conmigo, pasas por el aro y por contrato vas a tener que cumplir con todas estas medidas de seguridad, con lo cual eso es lo que pretenden NIS2. Al final, esa responsabilidad siempre va a ser de la empresa que tiene que tratar esa información. Con lo cual, ahí es importante el decir, oye, yo tengo que tratar la información, yo guardo la información, yo soy responsable. Ahora bien, si estamos en un Amazon Web Services, como por ejemplo lo que pasó ayer, tenemos que estar al contrato, que muchas veces se nos olvida. Y es muy importante. Normalmente cuando contratamos con un Amazon Web Services, con un Microsoft, con una gran empresa o con un gran fabricante, nos ponen unos términos y condiciones que no hay Dios que los mueva. Perdón por la expresión, pero es así. Eso está cambiando. Y eso está cambiando justamente con estas normativas europeas, tanto DORA como NIS2. DORA es parecida a la NIS2, lo que pasa que es mucho más enfocado a entidades financieras.
que tienen como más poder, ¿no?, de negociación en ese tipo de cosas. No es lo mismo que negocie un Banco Santander con un Amazon Web Services que negocie una pyme. Bueno, pues gracias a estas normativas lo que se está haciendo es que estos grandes fabricantes se sienten a negociar y se vea cuál es esa responsabilidad. Pero muy importante, cuando contratéis aplicaciones, cuando contratéis servicios, el que echéis un ojo a ese rollo que siempre nos saltamos, aceptamos y tal, viendo esos términos y condiciones. Es importante saber cuál es la jurisdicción, saber cuál es la jurisdicción aplicable. No es lo mismo que si pasa algo y hay un incidente, la jurisdicción sea la española o la europea, que es mucho más garantista, a que la jurisdicción sea norteamericana, con lo cual ahí estamos bastante perdidos. Y también es muy importante ver en esos términos y condiciones quién va a responder de ese ciberincidente. Y si yo a Amazon Web Services le puedo pedir responsabilidad. Porque el regulador va a venir a por mí, la Agencia Española de Protección de Datos va a venir a por mí. INCIBE no, INCIBE la verdad que es otra cosa. INCIBE normalmente cuando hay un incidente son muchísimo más colaboradores, no tiene nada que ver y no tiene esa potestad sancionadora, sino bueno, de comunicación de incidentes. Pero yo creo que es muy importante eso y muchas veces se nos olvida a la hora de contratar, el ver cuál es ese régimen de responsabilidad. Claro. Y en relación con eso, me interesa un punto de vista, ¿no? Porque probablemente aquí haya mucha pyme o futura pyme, porque tenemos mucha gente estudiante, lo cual es maravilloso. Pero sí que es verdad como que hay la dualidad. Yo soy la empresa que tiene que proteger mis datos, pero después si te hackeen a ti, mis datos de ciudadano que han sido comprometidos, los tenías tú. Entonces, claro, yo como usuario final, me interesa que te sancionen a ti como pyme, ¿no? Un poco porque te has agraviado mis datos y no los has protegido bien, y tú como pyme dices, tío, macho, yo he hecho lo que he podido con los presupuestos que tengo. Es decir, ¿dónde está la línea? ¿Cómo podemos trabajar eso? A ver, realmente las sanciones, es una cosa que hablamos mucho los abogados, pero cuando se ponen las sanciones no son sanciones porque realmente haya habido un incidente como tal. Lo que se sanciona es un tema de medios. Es decir, yo como empresa, si soy una pyme, soy una gran empresa, tengo que poner todos los medios posibles para evitar ese incidente. Lógicamente los medios no son los mismos para una pyme que para una gran empresa. Pero en todos los casos lo que sí que se pide es una cierta diligencia debida con ese tercero que tiene la información. La información es mía. Yo contrato con Amazon Web Services, guardan mi información. Si Amazon Web Services se ve hackeada, ya es un tema de responsabilidad entre los dos. Ya es un tema en el que yo puedo reclamar a Amazon Web Services. Pero lógicamente el ciudadano al que va a reclamar es a mí, siempre. Y el que va a ser sancionado si no demuestro esa diligencia debida ante la Agencia Española de Protección de Datos voy a ser yo. De todas formas, comentaros, a ver, lo que solicita la normativa de protección de datos no son locuras a nivel de medidas de seguridad. Lo que establecen, oye, tienes que tener un sistema de gestión de seguridad, donde se ha hablado esta mañana, medidas de seguridad, pero sobre todo concienciación y gestionar esa seguridad de la información. Ahí tenemos un arma muy buena con esta NIS2 que nos viene, y lo hablabais esta mañana justo en la anterior ponencia, decíais, oye, es que la dirección tiene que estar concienciada y tienen que ser los primeros que tienen que dar ejemplo. Bueno, pues a partir de NIS2 no les queda más remedio, porque lo que establece la normativa es que los últimos responsables de la ciberseguridad de una empresa es la dirección, y la más alta dirección. Pero con sanciones directamente económicas hacia ellos, incluso con sanciones de inhabilitación del puesto. Es decir, dejas de ser directivo de la empresa. Con lo cual es un momento muy dulce, os lo digo a todos, que veo que hay un perfil como más técnico, porque es un muy buen momento para pedir medidas hacia la dirección. De decir, oye, tenemos que securizar la empresa, vamos a securizarla porque si pasa algo, aquí el responsable último eres tú. Claro, porque entiendo que un ciudadano podría pedir responsabilidades. Oye, mira, te han hackeado, han robado tu contraseña y gracias a eso me han atacado a mí como ciudadano, yo puedo pedirte responsabilidades como... Totalmente. Ahí tenemos como dos órdenes jurisdiccionales. Una cosa es la vía administrativa, que es la empresa y la Agencia Española de Protección de Datos, pero luego tenemos la vía civil, donde, oye, puede ser que a lo mejor en ese hackeo han robado mis credenciales, pero a lo mejor también un número de tarjeta, junto con la aspiración de la tarjeta y demás, no debería ser por temas de pasarela de pago y PCI DSS, pero hay veces que ocurre. En esos casos sí puedo pedir una responsabilidad por la vía civil sin ningún tipo de problema. Otra cosa además que es importante y que las empresas generalmente no saben es que hay una nueva normativa de lo que se denomina en derecho anglosajón las class action, que son como las demandas colectivas. Siempre ha habido demandas colectivas, pero ahora se facilita mucho más. Entonces, si por ejemplo, vuelvo otra vez con Iberdrola, son clientes que me perdonen, pero imagínate que Iberdrola tiene un hackeo masivo y pasa algo. Bueno, pues ahora con esta directiva lo que se puede montar es un portal diciendo, oye, ¿tú eres agraviado o te has supuesto un perjuicio el hackeo que ha habido? Sí, pues apúntate a esta lista. Con lo cual se va a favorecer el que asistan estas class action cuando hay unas brechas masivas en este sentido. Qué interesante.
Cambio ahora a Hugo. Te voy a preguntar sobre incidentes, porque claro, los incidentes en la vida real nos pueden molestar. Lo que decía, si se cae un avión, pues a mí me da un poco más de miedo, ¿no? Entonces, cuéntame sobre todo el tema del modelado de riesgos, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad en el sector de la aviación, ¿qué estrategias se utilizan? Si me puedes hablar de un tema, porque yo la verdad es que desconozco un poco cómo se suele trabajar en ese sector que parece tan importante y tan necesario ser protegido. Modelado de riesgos. Sí. Threat modeling. Sí, claro, sí, pero no tampoco a lo mejor tanto a nivel técnico, sí. exactamente, sino más a nivel de, oye, pues para prevenir incidentes y responder a estos incidentes, ¿no? En el mundo de la aviación, el tema de la seguridad es algo que lleva embebido desde su concepción, ¿vale? Y es parte íntegra de la cultura, ¿vale? No se hace nada en aviación sin un componente muy, muy fuerte de seguridad. Y ahí el problema que tenemos en nuestro idioma es que seguridad tiene muchos significados. En inglés, esto se traduciría como que tiene un componente de safety muy importante, que viene siendo seguridad física, ¿vale? Seguridad es lo que refiere a que los aviones no se caigan. Eso no se extiende a ciberseguridad, ¿vale? Safety is not security, ese es un eslogan que llevo utilizando desde hace 20 años y es cierto. Por un lado, esto facilita el hecho de que ya haya canales para meter seguridad lógica, digamos, ciberseguridad, en una industria que ya tiene la seguridad física embebida y más que asumida. Pero a la vez genera mucha confusión porque está generacionalmente asumido que ya somos seguros, ¿vale? A todos esos perfiles más seniors les cuesta mucho asumir el hecho de que seguridad física, seguridad lógica son diferentes y puedes tener una sin tener la otra. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, la ciberseguridad en aviación tiene un papel un tanto curioso. La cultura está ahí, pero a la vez esa cultura dificulta más que facilita la tarea de poner ciberseguridad. Y luego está el tema al igual que en cualquier otra industria, el tema de la ciberseguridad en aeroespacial, el gran motor de implantación es la legislación. ¿Vale? ¿Qué legislación? Claro. Tú coges un avión, ¿vale? Como comentabas tú, yo los últimos 6 años me encargaba de la ciberseguridad, entre otras cosas, de las aerolíneas del grupo Emirates, ¿vale? Ese avión opera con base en Dubái, ¿vale? Y, por ejemplo, viene a España, a Madrid, 2 veces al día, ¿vale? El campo de la legislación en aviación es una pesadilla, ¿vale? Yo una de las cosas que hago es formación, ¿vale? Una vez es por necesidad para los trabajadores de mi empresa, otras veces como profesión con la nueva empresa. Y el campo de la legislación, para que la gente se haga una idea, siempre utilizo una metáfora. La gente normalmente conoce la historia de Ícaro, el hombre que voló con las alas hechas con cera, se acercó demasiado al sol y se la pegó, ¿no? Poca gente conoce la segunda parte de la historia, que era que estaba encerrado. O sea, ¿por qué se puso las alas? Estaba en un laberinto con su padre, Dédalo, y su padre, para que pudiese escapar, le hizo estas alas, ¿vale? Yo utilizo eso como una metáfora, una analogía, ¿vale? Yo lo que digo es, Dédalo era un inventor muy talentoso y diseñó esas alas, ¿vale? Y lo que él quería era certificar esas alas para poder venderlas, ¿vale? Y el laberinto famoso es una metáfora del proceso de certificación que tenía que seguir que tenía que conseguir hasta que podía certificar esas alas, ¿vale? Y el hijo acabó hasta las narices y bueno, todos sabemos cómo acabó la historia, ¿no? Intentó saltarse ese proceso de certificación. Para empezar, tenemos a nivel global la legislación que viene de la ICAO, ¿vale? Que es la organización global de temas de legislación, que te dicen tienes que hacer ciberseguridad. Vale. Luego tienes la legislación del país donde el avión está operando, donde está registrado. En el caso de Emirates, Dubái. Para ser más exactos, Emiratos Árabes Unidos, que como son así, tienen la legislación del país y luego la del Emirato, que es Dubái. Ya tienes 2. Luego tienes la del país de destino, en este caso España, que además, como es parte de Europa, pues tienes la legislación europea y luego la nacional. Luego tienes la legislación de todos y cada uno de los países por los que pasa el avión, ¿vale? No te digo que tome tierra, el espacio aéreo también aplica. Luego tienes la legislación del país donde se fabricó el avión, ¿vale? Y la cosa sigue y sigue y sigue. Y eso solo es hablando del avión.
Alguien comentaba antes la cadena de suministro, ¿vale? En el caso de la aviación, es el sistema de sistemas más complejo que he visto nunca. Es imposible tratar de forma aislada la ciberseguridad de un avión, de un componente del avión, de un aeropuerto, de un espacio aéreo, de una radioayuda. Está el tema de los satélites. Y para acabar de complicarlo más, y entrando en terreno un poco más familiar, sabéis que alguien ha intentado aplicar, por ejemplo, la PCI o la GDPR a bordo de un avión. ¿Acaso nadie ha comprado comida o algo a bordo de un avión y ha pagado con tarjeta? Con tarjeta sin ¿Sí? saldo. ¿No os habéis subido alguna vez a un avión y cuando os habéis sentado en el asiento teníais un mensaje personalizado? Que el avión ya sabía quién eras, cuánto habías volado con ellos, qué películas te gustaban, cuál es la última que habías visto, qué es lo que compras habitualmente, si viajas con tu familia o no. En el caso de Emirates, si eres musulmán o no, si eres cristiano. Todo eso son datos personales, ¿vale? Eso sí tiene que aplicar las normativas. También a bordo del avión, ¿vale? Claro. Un caso, por ejemplo, es tienes que ser consciente de la legislación en todos y cada uno de los países por los que vuela la aerolínea para la que trabajas. Por ejemplo, si quieres ir de Dubái a Japón, vuelas por encima de China. Que luego sacaremos el tema de la liga. Habéis oído hablar todos de la gran muralla china cibernética, ¿no? Este cortafuegos. Sabéis que también aplica al espacio aéreo chino. Sí. Entonces, cuando tu avión entra en espacio aéreo chino, tienes que cumplir con la legislación en cuanto a control del tráfico entrante y saliente del espacio aéreo chino. Es una auténtica pesadilla, ¿vale? Así que este es el marco legal en el que luego hay que aplicar todo esto que me comentas. Y como solo tenemos 1 hora y media, no voy a explicar cómo se hace porque... Sí, desde luego es un campo que parece complejo y es interesante. duro. Sí, desde luego. Bueno, Antonio, yo te iba a hacer una pregunta de tu experiencia como CISO, ¿no? Que es una pregunta un poco trampa. Tengo una DPO y ya está. Que es precisamente en tema de incidentes, ¿no? Muchas veces sabemos que la falta de visibilidad genera falsa sensación de todo, no pasa nada, todo está bien, ¿no? El no news, good news. Y a veces dices, ¿es que no lo estoy viendo o es que realmente estoy bien? ¿No? ¿Cómo afrontas eso para dormir por las noches? ¿Dor qué? Dormir, Claro. vale. No, a ver, pues, tío, tienes que normalizarlo. No es que no tengas alertas, lo que pasa es que tienes que tratarlas, ver qué es y ver si es un falso positivo o no. Sin embargo, si va a pasar, tiene que ocurrir. Tienes que tener otros métodos para levantarte si ocurre y tener bien entrenado qué hacer y bien entrenado a la gente que, por ejemplo, está de guardia, porque tú no estás 24 horas, ni quiero. Aunque antes tu compañera dijo que los hackers no trabajaban de 8 a 3. Te pagarán bien. Pero vamos, tienes que tener también preparada a la gente para saber a quién llamar y qué reaccionar, o sea, qué hacer en la primera reacción. Pero vamos, que es algo con lo que tienes que vivir, no puedes obsesionarte con va a ocurrir o no va a ocurrir. Tú haz lo mejor que puedas, tu trabajo. Claro, en relación a eso, cuando ocurre un incidente y ese incidente ha ocurrido muchas veces, más que ocurre cuando se despliega, digamos, se materializa, ¿no? Y realmente el impacto es mayor porque hay ciertos stoppers del órgano directivo. Claro, ese mensaje entiendo que hay que tratarlo con diligencia. No puedes llegar al director y decir, ¿ves? Como estamos en Galicia, te diré, pues depende de la organización, pero hay que hablarlo antes. O sea, no puedes tener un stopper. Tienes que tener también, de la misma manera que los técnicos, la gente de arriba, que haya un comité que sepa qué papel tiene cada uno y quién va a dirigir esa respuesta. Si tienes stoppers, pues bueno, es evidente. Vas a hacer más grande el incidente porque cada segundo que pasa cuenta. Pero vamos, que es como todo, hay que prepararlo y hablarlo bien. Muchas veces igual lo que te falla es la gente de comunicación porque dicen yo no pinto nada en todo esto. Pues sí, porque tienes que liderar tú el relato antes que lo lideren los otros o la prensa que te tiene ganas. Yo soy súper amigo de los abogados porque te ayudan en todas estas cosas y también como palanca a través de regulaciones y tal para convencer a esa dirección a que digan, bueno, eres tú, es el CIO, es el que sea el que va a ser el responsable. Y luego también tener, pues no te voy a decir seguros, pero sí empresas externas que sepan que van a ser manos añadidas cuando ocurra ese incidente. Vale. Porque muchas veces es verdad que los recursos son muy limitados y no todos nos vamos a despertar. Imagínate, suele pasar los viernes y los sábados. Pues igual tu equipo está de fiesta.
Y borracho, pues igual no se recupera igual de bien. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Sí, eso es el presupuesto. Esto es muy interesante que lo comente, porque realmente hila con el siguiente punto que íbamos a comentar, ¿no? Es tema de presupuestos. Muchas empresas pequeñas, bueno, el presupuesto dedicado a la ciberseguridad es mínimo, por no decir que a veces es incluso inexistente, ¿no? Seguridad muchas veces es un gasto, ¿no? O si no es un gasto, si no es una inversión, es como un seguro, ¿no? Al final, las pymes muchas veces tienen que entender que, bueno, cada euro invertido en ciberseguridad es euro que estás intentando poner piedritas dentro de tu puerta para que no te la abran, ¿no? Pero esto a veces se convierte en una odisea, sobre todo cuando hablamos de micropymes o empresas que tienen pocos recursos, porque bueno, los presupuestos obviamente en el mercado pues son los que son a veces, ¿no? Son altos. Entonces, esto es una pregunta que lanzo a mesa, que es ¿cómo creéis que una pyme puede afrontar el conseguir este desembolso económico que conlleva pues, el marco de la ciberseguridad en sí? A ver, yo creo que como ocurre con toda la tecnología, tiene que pasar tiempo hasta que se democraticen los precios. Esto ha sido siempre así y será. Yo creo que toda esta nueva regulación que viene, como el ámbito de aplicación es tan salvaje, que viene desde la infraestructura más crítica, gran empresa, pero estamos obligando a cumplir también a la pyme, porque si no, no trabajo con ella, va a hacer que, bueno, que todo lo que tiene que ver con ciberseguridad sea muy demandante por parte de todas las empresas y llegaremos a soluciones mucho más sencillas, ya no solamente a nivel técnico, que luego yo creo que comentaremos el tema de seguridad como servicio y demás, pero que se une todo. Comentabas tú antes, oye, departamento de comunicación. Por ejemplo, si tenemos un incidente, un gran incidente, bueno, pues a lo mejor es que tenemos que tener también alguien que nos ayude en esa comunicación de crisis, a un abogado que me ayude a hacer las notificaciones al regulador y tal. Y yo creo que a día de hoy no hay soluciones que aglutinen absolutamente todo eso. Y yo creo que lo veremos. No solamente será esa parte tan técnica que creo sinceramente que es lo más importante a día de hoy. Es decir, hay que ayudar a las micropymes, a las pymes a protegerse de vulnerabilidades y demás, pero hay mucho más. Tenemos que ayudarles también en esos sistemas de gestión. A ver, yo creo que también organismos pues, como INCIBE y demás ponen ciertas herramientas en la medida de lo posible, oye, pues para formar, para guías de oye, cómo se puede realizar y demás, incluso catálogos de empresas de servicios que están muy orientados a la micropyme y que oye, que puede funcionar perfectamente. Pero yo creo que estamos justo en un momento, lo decía antes, un momento dulce, en un momento de transición donde vamos a empezar a ver que la ciberseguridad es mucho más global, mucho más 360 y que va a haber servicios, pues posiblemente mucho más que las micropymes puedan contratarlas, porque ahora es prácticamente inviable muchas veces. Claro. El tema es que ahí hay una dualidad, ¿no? Que también, y esta no me lo respondes tú, porque si no, estos se quedan sin mojarse y quiero que se mojen, que es sobre todo si nos convertimos en una commodity, ¿no? Si ciberseguridad se convierte en una commodity, pone precios asequibles, obviamente, menos precio es igual a menos horas invertidas en el servicio. Total. Y menos horas invertidas en el servicio generalmente de menor calidad. No, veremos, no quiero hablar de IA, no es una mesa de IA, ¿vale? Ni mucho menos, pero veremos que esto puede evolucionar así. Pero a día de hoy es menos horas igual a servicio de menor calidad. Entonces, corremos el riesgo a lo mejor de que, como ya pasó con ciertos productos que ofrecían ciertos ISPs, digamos, sea todo tan pequeño que no valga para nada, entre comillas. No, porque, a ver, tú puedes comprarte una nevera, no quiero decir marcas, pero de las que cuestan 1.500 pavos y tener una de 200 euros. Pero es mejor tener alguna de estas neveras que dejar el pollo a la intemperie porque se te va a poner malo y pillas salmonellosis. Que sí, se pilla con el pollo, no con el salmón. Pero que lo hagamos commodity no significa que no se le dé valor a las cosas. En este caso de las empresas es verdad que mucho software, muchas soluciones que hay de ciberseguridad son muy caras, todos lo sabemos. El mercado se autorregulará, pero que no me acuerdo quién lo había comentado, creo que tu compañera, igual no necesitas un Lamborghini, ¿vale? O sea, con un Opel Astra te va bien hasta que puedas ir creciendo. Pero lo que tiene que tener claro todo el mundo, no solo las empresas, es que todo está digitalizado. El que a día de hoy diga, bueno, la digitalización va a llegar, bueno, pues cierra la empresa porque ya llegas tarde, todo está digitalizado, la mercería de Pepi de la esquina pues está digitalizada porque las facturas, y más ahora que con el Verifact creo que se llama, pues vamos a tener que hacer la factura electrónica sí o sí, pues las facturas se las tienes que enviar a tu gestor para que haga la trimestral. Pues si te secuestran esto, dile tú a Hacienda, es que
vas a pagar igual y la multa. Y a día de hoy, en este momento dulce, entérate si estás en la cadena de suministro de alguien. Porque igual sí. Y el problema es que el tema de NIS2, que aquí, en este tipo de foros, que a todos nos encanta la seguridad y por eso venimos aquí, nosotros lo conocemos. Pero hay mucha gente que está afectada que no tiene ni idea de que lo que se les viene encima. Dicen, bueno, ya me avisarán. No, te tienes que enterar tú, porque es tu negocio y es tu responsabilidad. Entonces, bueno, también tiene que partir de ti, de la misma manera que sabes que tienes que hacer la renta al año, ¿vale? Pues tienes que saber que tienes que cumplir determinadas cosas. Y otra pregunta más relacionada, sobre todo con el tema de recursos, ¿no? La pregunta la voy a hacer, mi opinión no la voy a dar, pero porque es un poquito con trampa, ¿no? Pero ¿tiene sentido que a día de hoy existan empresas que no tengan ni siquiera, empresas medianas, ¿vale? No estoy hablando de micropyme de 2 personas, ahí obviamente no. Una empresa de equipo de 10, 15 personas, que no se planteen ni siquiera tener un técnico en plantilla y que sigan dependiendo del proveedor que le va 2 horas al día a gestionar la wifi, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu opinión ahí, Hugo? Pues sí, tiene sentido. Tú coges cualquier pyme, cualquier micropyme que acaba de empezar, que acaba de montar su negocio, que es una lavandería, que su negocio es coger ropa sucia, devolverla limpia, que tiene muchas preocupaciones en la cabeza para levantar ese negocio, y la última en su lista es el tema de la ciberseguridad. Ni lo sabe, ni lo conoce, ni lo necesita, ¿vale? Y hilando con el tema de la regulación, me lo voy a llevar a casa, me lo voy a llevar a la aviación, pero aplica también el NIS2, ¿vale? El día 18, después de varios años de desarrollo, empezó a entrar en vigor una nueva normativa a nivel europeo, que se va a hacer internacional, por cómo funciona la aviación, de ciberseguridad para el sector de la aviación. El nombre oficial es la parte IS, el nombre extraoficial es la regla horizontal. Es horizontal porque cubre horizontalmente todo el sector de la aviación. No se libra nadie, ¿vale? Es muy, muy, muy exigente, ¿vale? Se empezó a fraguar hace muchos años y ahora ya pues, se está empezando a obligar el cumplimiento con una serie de industrias, ¿vale? Y es bastante exigente, como he dicho, ¿vale? Y, como también he dicho, aplica a todo el mundo. Te aplica al aeropuerto de Santiago, ¿vale? Te aplica a la empresa internacional que lleva, por ejemplo, el catering y los servicios aeroportuarios en la empresa de Santiago, pero también aplica al pobrecillo que le alquila las furgonetas a la empresa de catering del aeropuerto de Santiago. Alguien que simplemente está alquilando coches. Y de repente, aunque no lo sepa y no lo va a saber, tiene que cumplir con una normativa europea de ciberseguridad en aviación que exige mucho, ¿vale? Mi compañero de Écija ha comentado hace un momento que a la hora de digamos, multar, por usar términos un poco más mundanos, Sí. se tiene en cuenta que cada uno haya hecho lo que ha podido dentro de sus recursos, ¿vale? Eso no aplica en el mundo de la aviación, por lo menos, ¿vale? Entonces, me temo que a la micropyme, a la pyme, a la mediana empresa, en determinados sectores, toda esta normativa la está dejando fuera. Entonces, ¿tiene sentido? No tiene sentido que una micropyme o una pyme tenga que tener en plantilla a alguien dedicado para temas de ciberseguridad. Siendo todo como es una inmensa cadena de suministros, digamos, y una red, un sistema de sistemas, lo que puedes hacer como pyme es todos tus proveedores tienen que proveer unos productos y unos servicios seguros, para empezar. Y eso también continúa. Si yo le pido a la empresa X que me monte el sistema informático de mi tienda, ¿vale? Los productos de software que voy a usar tienen que ser seguros, los productos de hardware tienen que ser seguros, el que me diseña la red tiene que incorporar unas medidas de seguridad, igual que el Windows trae el cortafuegos y el antivirus, que ya va cumpliendo con cosas, ¿vale? Pues el que me diseña la red un poco. Y luego, poco a poco, de forma cultural, el factor humano, en un mundo ideal, pues también tiene que empezar a venir ya con una serie de educación, que ahí entramos en la educación pública y ya tuvimos suficiente, sí. Entonces, sí, a la micropyme, a la pyme y a la mediana empresa y algunas así, se las está dejando de lado. Claro. Y el hacha viene y más de una cabeza va a caer y no debería. Claro, sí, porque en relación a eso, que es una pregunta que también que lanzo en tema de esto que nos ocupa, ¿no? Es tema de proveedores, ¿no? Ahora hay que empezar, es justamente lo que decías tú, empezar a exigir que toda mi cadena de suministro, que incluso voy a tener yo, porque yo proporciono el servicio hacia arriba, oye, pues si tú me pides, yo pido, ¿no? Empieces a tirar hacia abajo y al final
es que nos vamos a ver que NIS2 iba a ser algo que iba a aplicar primero a 4 empresas, después a los proveedores de 4 empresas, pues que al final, por el efecto cascada, el último, lo que dices tú, el chico que tiene la empresa de furgonetas, ¿vale? Pues va a acabar entrando por el aro, ¿no? Entiendo. Y sobre todo porque además de esa relación contractual, hay muchas veces que estás deseando trabajar con una gran empresa, te ponen el contrato diciendo firma aquí y firmas lo que te haga falta. Pero efectivamente, o sea, el efecto cascada está ahí y nosotros estamos viendo... A ver, también es verdad que la gran empresa ahora se está dando cuenta de que lo está haciendo mal cuando se está adaptando a SANIS 2. Porque incluso a nivel contractual es muy complicado. Es decir, si tú a todos tus proveedores les exiges exactamente lo mismo, paras el departamento de compras, porque el proveedor va a decir, ¿pero qué me estás contando y qué medidas me estás diciendo que tengo que aplicar? Ahí lo que están haciendo las grandes empresas es dividir sus proveedores por criticidad. Oye, pues al más crítico le exijo más, al menos y así. Yo creo que eso más o menos, pero que desde luego están llegando medidas para todos los proveedores sin duda alguna. Muy bien. Voy a cambiar de topic, si me lo permitís. Voy a hablar de algo que también nos interesa a todos y a todas, que es el tema del teletrabajo, ¿no? Y lo voy a hablar con el tema de la supply chain, justamente, ¿no? El teletrabajo es algo que nos encanta, a los que podemos disfrutar de ello, pero sí que es verdad que presenta unos retos que hasta ahora pues, no había, ¿no? Tendemos, digamos que la gente que estamos en entornos de seguridad, intentamos vender cosas como el Zero Trust, ¿no? Intentamos vender cosas como esquemas passwordless, esquemas tal, y la gente muchas veces sigue sin doble factor de autenticación, que es un poco lo más básico, ¿no? O utilizando su PC donde tiene el VPN de la empresa, pues se descarga de ahí el FIFA 2025 y tiene aparte la VPN instalada, ¿no? Entonces, viendo que esto, pues, o sea, en este tipo de ambiente los tier logs a día de hoy nos están barriendo, ¿vale? Estamos siendo uno de los principales motivos por los que hay incidentes, ¿no? Entonces, mi pregunta va para ti, Jesús, en esto. ¿Puede un trabajador ser despedido, ¿no? O ser, ya, no voy a pedir más responsabilidades más allá de un despido, ¿no? Pero ¿puede un trabajador ser despedido si, por ejemplo, a través de su ordenador personal, su empresa tiene un incidente? Pues aquí yo voy a ser gallego también y te voy a decir que depende. Y es verdad que depende. A ver, la responsabilidad ante un incidente, como he dicho antes, siempre es de la empresa. Yo no le puedo exigir al trabajador que esté formado en temas de ciberseguridad y así se establecen todas las normativas. Ahora bien, yo lo que sí que puedo crear son políticas internas, crear políticas y examinar a mis trabajadores sobre las políticas, porque ya os adelanto que jueces y tribunales no dan por válido el simple hecho de, oye, como he creado una política que te digo que tienes que ser seguro en tu trabajo y en tu día a día y me la firmas, eso no vale. Yo tengo que hacer un test a ese trabajador para evidenciar que efectivamente ese trabajador se ha dado cuenta que no puede utilizar sus dispositivos personales, que no puede registrarse en páginas web con su usuario y contraseña del trabajo en webs que no tienen nada que ver con el trabajo y todo ese tipo de cosas. Si yo creo esas políticas, formo al trabajador, examino al trabajador, tengo evidencia de que este trabajador entendía esas políticas, si hace algo que está en contra de esas políticas, lógicamente ahí sí puede haber, no sé si a lo mejor despedirle, pero sí que tiene que haber, sí. Efectivamente. Lo que pasa es que no es habitual. Lo que vemos normalmente en las empresas, y aquí me da igual grandes que pequeñas, es que tienen un arco normativo enorme de políticas internas, tal, que te dicen, oye, tienes las políticas en la intranet, consúltalas cuando quieras. Yeah. Eso no vale, es decir, ahí no estoy formando al trabajador de ninguna de las maneras y tenemos que tener en cuenta que normalmente los tribunales son muy pro trabajador, que a mí me parece perfecto, con lo cual la responsabilidad es de la empresa tiene que formar a los trabajadores y tiene que decirles lo que pueden y lo que no pueden hacer. Comentabas antes el tema del teletrabajo. ¿Cuántas veces tenemos lo que es el entorno empresarial securizado al 100%? Bueno, no al 100%, pero sí, con muchas medidas, pero dejamos a nuestros trabajadores que utilicen sus dispositivos para entrar en Outlook, para entrar en Office 365, en hacer lo que sea. Yo no puedo manejar, ni tengo un MDM instalado en el dispositivo del empleado, ni nada de nada, con lo cual no sé si está actualizado, si no está actualizado, si tiene vulnerabilidades. Bueno, pues ahí la responsabilidad claramente es de la empresa. Perfecto. Así. Y una pregunta para Hugo, relacionado sobre todo con el tema, hablaba antes de passwordless, etcétera. Vale, esto es totalmente desconocimiento, ¿no? Porque, como tú me comentabas hace un ratito, sí que es verdad que es algo intrínseco en la aviación. La innovación, como, bueno, pues ahora vamos a implementar un sistema passwordless, que es algo que parece ser que está ahora muy de moda, o una autenticación en base al dispositivo, ¿Es fácil de implementar en los sistemas de aviación o realmente, al haber tanta normativa, también es como, digamos, pues un organismo que va a su ritmo? No es prácticamente imposible. Innovación y aviación no van de la mano. Riman,
pero ahí acaba todo, ¿vale? Pero no es por un tema de normativa o de legislación, ni muchísimo menos. El problema es el coste, ¿vale? Porque cambiar cualquier cosa en un avión es extremadamente caro, ¿vale? Entonces, dentro del avión, los sistemas están clasificados, tienen varias clasificaciones y en función de esas clasificaciones los requisitos, y aquí sí es de normativa de certificación, son diferentes, ¿vale? Pero la mayor parte de los sistemas, si los tocas, te toca recertificarlos. Eso lleva mucho tiempo y lleva mucho dinero. Es uno de los mayores problemas que tiene el tema de la ciberseguridad en aviación. Tienes que hacer ciberseguridad en un avión sin tocar el avión. Si tocas el avión pierde el certificado de aeronavegabilidad y a partir de ese momento, cada hora que el avión está en tierras, pues la empresa está perdiendo millones, ¿vale? Es complicado securizar algo sin poder tocarlo, claro, solo señalando con el dedo desde lejos, ¿vale? Entonces, la tendencia es a mover la innovación a aquellos sistemas con menos requisitos. Por ejemplo, no sé si lo habéis visto o si lo sabíais, los pilotos, cuando yo me formé, viajaban con una maleta muy grande llena de papeles en las que llevaban pues, un montón de cosas de manuales y cartas de vuelo y cosas de esas. Ahora todo eso es un iPad. Diría que es una tableta, pero la verdad es que todos los pilotos son unos fijos y todos llevan iPad, ¿vale? Entonces, tienen su iPad. Entonces, llegó un momento que las aerolíneas se dieron cuenta de tenemos un iPad en todas y cada una de las cabinas de vuelo, 2 o 3, ¿vale? El iPad no está regulado, ¿vale? El iPad tiene 200 veces más capacidad de computación y tiene 30 años más de innovación que cualquier sistema de aviónica que podemos tener en el avión. Entonces están empezando a delegar, bueno, ya no están empezando, ya lo están haciendo de forma masiva, están moviendo cada vez más la tecnología, la están delegando en ese iPad. Lo que consigues con eso es que el iPad pase a ser un elemento crítico para la aeronavegabilidad del avión, pero sin estar regulado, ¿vale? Y además rompes esa barrera que hay entre los sistemas críticos de aviónica y los sistemas comerciales como pues un iPad, el COTS de toda la vida, ¿vale? Te cargas cualquier tipo de seguridad. Zero Trust en aviación no se puede implementar todavía. Aviación siempre ha sido el ejemplo que todo el mundo utiliza. Un aeropuerto, cuando hablas de Defense in Depth, no es la traducción, también te lo has cargado, ¿vale? Entonces, pero luego ese iPad se va de la cabina. El piloto, cuando llega de Dubái a Madrid y va a pasar la noche aquí, se lo lleva al hotel y utiliza la wifi del hotel para descargarse las nuevas tablas de vuelo, el nuevo plan de vuelo, no sé qué, se ve una película o se la descarga para verla en vuelo, ¿vale? Que nadie se escandalice y se rompe totalmente eso. Entonces, por un lado, sí, se puede implementar, ¿vale? En el momento en el que el iPad, Apple implemente este tipo de tecnologías, tú las puedes implementar, pero son unas tecnologías que se han desarrollado y implementado para un entorno operacional, una palabra que se utiliza poco en IT, pero bueno, nosotros la usamos mucho, y se aplican uno completamente diferente, ¿vale? Os sorprenderíais de la cantidad de veces que un vuelo, un aterrizaje se ha tenido que abortar y la causa verdadera era un Windows que decide que ese es el momento adecuado de reiniciarse para instalar actualizaciones de seguridad, ¿vale? O porque el piloto estaba distraído jugando, ¿vale? Ese iPad a la vez se ha convertido en un elemento crítico para que el vuelo llegue. Es ligeramente complejo. Sí, lo veo. Nos hemos quedado mucho más tranquilos. Sobre todo que tengo que coger un vuelo de todas horas. Yo quería venir en tren. Si él quiere venir en tren, a partir de ahora yo quiero venir en tren. Antonio, hablemos de Stealer Logs, vale, y sobre todo desde el punto de vista de gestionar Stealer Logs de usuarios, ¿no? Los Stealer Logs de usuarios, tú al final pues hay un componente ahí de que estás accediendo a ciertos datos que son públicos, que tienen, digamos, se han hecho públicos a través de Internet, pero que te pueden afectar a ti como empresa, ¿no? ¿Qué estrategia crees que se puede seguir para toda esta parte de 3D Intelligence y Threat Modeling que involucra toda esta parte de Stealer Logs? Bueno, parto con los dispositivos. De tanto decirles no juegues a la pelota en casa, pues le quité la pelota. Entonces, solo se pueden usar dispositivos corporativos. Y ahí me quito muchas cosas porque aparte ahí tengo varias capas distintas de seguridad, defensa en profundidad. Y lo tengo más controlado. En sus dispositivos personales no pueden acceder a nada corporativo. Claro. Entonces, de esa manera, si
le estilean los logs, se los instalan los suyos. Luego, las campañas de formación, aunque no obligatorias, sí que andamos muy encima y mi enfoque es más que esto te lo lleves a tu día a día. No solo me preguntan por cosas de seguridad de la compañía, sino también de su vida personal. Día a día. Hay un montón de estafas, de fraudes, de ciberbullying. Bueno, pues eres la persona de referencia. Y como lo pueden llevar a su día a día, porque realmente todos estamos conectados y nos afectan no solo en la empresa, pues más o menos van cogiendo esos hábitos de ciberhigiene para hacer las cosas. ¿Tengo que usar el Chrome para memorizar los passwords? No. Mira, bájate este gestor de contraseñas que es gratuito, no sé cuándo. Ten un antivirus. Lo básico lo repetimos en todos los sitios. Que no sé, ya me siento el típico de un grupo pop que siempre repites la misma canción, ¿sabes? Pero nos pasa a todos los del sector y aún así no encaja. También te quiero decir, porque muchas veces, insisto, lo decimos en foros donde todos los que venimos ya estamos concienciados en que mola la ciberseguridad. Tendremos que ir a otros sitios, ¿vale? Para metérselo a la gente. De esa manera, pero me gustaría que tuviese alguien de Guardia Civil o Policía. El aumento de delitos con un componente tecnológico es brutal. Sí, claro. Entonces, la gente sí que se está dando cuenta que la ciberseguridad es importante. No solo porque ayer no funcionase Roblox por culpa de Amazon, que aún me duele, pero que sí, que la gente lo usa constantemente. Y han caído en estafas de Elon Musk vendiendo criptos, porque les decía Ibai, o había una señora que creía que le estaba hablando Brad Pitt. Vale, pues eso ocurre. Entonces, poco a poco sí que va calando, no tanto las regulaciones, sino, como decía tu compañera también, un buen susto. El buen susto los va trayendo al lado claro de la fuerza. Gracias. Estamos enfocando ya la parte final de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, ahora quería acabar, como no podía ser de otra manera, en la regulación, ¿no? Hay un dicho que se comentó antes. Yo no estoy totalmente de acuerdo porque creo que hay honrosas excepciones, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos innova, China copia, Europa regula, ¿no? Es lo que se dice. Es eso, yo creo que hay innovadores tremendos aquí en España. El problema que a veces pues, sí que nos toquemos fuera por algunas cosillas, pero bueno. Una de las cosas que tenemos aquí, como en Europa, el tema de normativa, ¿no? NIS2, RGPD, DORA, bla, 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 bla. Hay muchísimas normativas. Y como tú bien decías, el desconocimiento de una normativa o una ley no te exime de su cumplimiento. Totalmente. Entonces, yo te voy a preguntar aquí dos cosas, Jesús. Una es, ¿cómo una empresa puede ser consciente de manera rápida, ¿vale? Aparte de contratando de fija abogados, que entiendo que será la mejor manera de todas, pero ¿cómo puede ser consciente una empresa de las normativas, por lo menos globales, que le aplican, ¿no? Y si tú puedes darnos unas pinceladas de cuáles crees que serían. A ver, pues es complicado, porque realmente no hay tantas herramientas para este tipo de cosas. Sí es verdad que todos los reguladores tienen en sus páginas web pues, guías de cumplimiento, de normas aplicables y demás. Lo que pasa es que sí que es cierto que cada vez son más y más. Hablábamos de DORA, NIS2, RGPD. Eso a nivel europeo, pero después todo eso lo tenemos que llevar al ámbito español, donde también tenemos normativas. Tenemos el tema de inteligencia artificial, que ha sido muy criticado, es decir, es que ya estamos regulando cuando prácticamente empieza a estar de moda. Bueno, yo estoy muy orgulloso de la normativa de inteligencia artificial porque no impide. Aprovecho a hacer un inciso antes, que se ha comentado que, oye, no se puede realizar explotación de vulnerabilidades utilizando elementos de inteligencia artificial. Falso. Se puede utilizar perfectamente inteligencia artificial para explotación de vulnerabilidades siempre y cuando no sea para cometer delitos, que es lo que establece la normativa. Con lo cual, todos los que os dediquéis al tema técnico, utilizar la inteligencia artificial para el tema de vulnerabilidades, que lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Pero volviendo a lo que me indicas, efectivamente el marco es inmenso. La Comisión Europea es consciente de todo esto. No sé si habéis oído hace unos 4 o 5 meses, una cosa así, donde precisamente hay una iniciativa de reducir toda esta regulación, precisamente para micropymes y para pymes, porque es imposible que cumplan con todo esto. Entonces, RGPD van a hacer como una versión muy cortita para pymes, inteligencia artificial lo mismo, NIS2 exactamente igual, es decir, para cumplir exactamente
lo necesario. Ahora, herramientas y dónde me puedo informar. Me temo que no hay varita mágica, sino que, oye, pues nos tenemos que meter. A ver, luego también hay asociaciones de determinados sectores que también trabajan en esto. Que, decir, que al final aparece cuál es la normativa que te aplica, cuáles son, y que hay ayudas también para cumplir con todo ello. Pero yo creo que ahí Europa va a poner el freno porque están viendo que es demasiada la presión regulatoria que hay. Claro. Que justo quería trasladar esta pregunta, Hugo, muy relacionada, ¿no? Sobre todo una compañía como la tuya, como Silicon Verde. ¿Cómo afronta este reto que es, de repente tengo un montón de regulaciones que cumplir que realmente pueden llegar a ser vistas en algunos momentos como me estás quitando potencia de aceleración, potencia de innovación, pero o lo hago o no entro, ¿no? Entonces, base a tu experiencia, cuéntanos un poco, pues eso, cómo lo afrontáis, qué es lo que sientes. Pues a ver, para empezar, ¿dónde y cómo creas tu empresa? Mi empresa no está en España. Mi empresa está creada legalmente con mucho cuidado en un sitio donde me permite operar con la mayor libertad y el menor número de requisitos posibles, y más en el sector aeroespacial y de defensa. Luego, eligiendo cuidadosamente el mercado objetivo. Sí, hacemos defensa, pero no directamente, etcétera, etcétera. Y porque yo he creado esta empresa en un sector en el que llevo 20 años, entonces me lo conozco. Tengo el conocimiento para esquivar y para centrarme y reducir ese impacto. Aún así, el impacto existe, ¿vale? Dependiendo del mercado, yo no puedo vender según qué servicios o productos. Mi catálogo es radicalmente diferente si hablamos de Europa que de otros escenarios. Por ejemplo, el primer empleado que tuvo Silicon Verde, y el único, es una IA. ¿Vale? Yo me pasé muchos años entrenando una IA específica para el sector aeroespacial y defensa de ciberseguridad. ¿Vale? Más crítico no lo hay. Coges la normativa europea, la intentas aplicar y es, espera, vamos a añadir un nivel más de criticidad solo para tu IA. ¿Vale? Con esa IA yo creo todo mi catálogo, ¿vale? Tanto los productos como los servicios. Es de lo más avanzado que hay. Europa jamás se va a beneficiar de ese producto. No puedo, porque es imposible que yo cumpla con los requisitos que me impondrían, y no vamos a entrar, porque no vamos a entrar, por lo menos en un público, sobre si el hecho de haberla creado o no y usarla o no en Europa está permitido o no. Ya la parte de comercializarla en Europa es olvídate, ¿vale? Cuando es uno de los productos más demandados fuera de Europa. Se están disparando en un pie. Sí. Porque hay un montón de países y de industrias fuera de Europa que se benefician mucho de muchas cosas y muchas tecnologías, y sí, puedo decir orgullosamente que mi empresa, mi catálogo de productos y mis servicios es Made in Europe, pero lo único que no se va a beneficiar es Europa. Europe. Desgraciadamente. Bueno, Antonio, veamos un punto positivo en esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para dejar ver las normativas, ¿no? Como algo burocrático y algo realmente útil, ¿no? Y en relación con esto te hago una pregunta comprometida, ¿vale? Y porque te voy a dar A y B. Flexibilidad para que las empresas certifiquen. Dejamos que las empresas se certifiquen con un nivel más bajo, como para darles un apoyo de, bueno, tienes un SGSI, está bien, vas empezando, vete trabajando por aquí, el año que viene revisamos estos no conformidades que ya no son tan no conformidades, o realmente nos ponemos duros y dices, no, si no has pasado un pentest de verdad, de yo esto no te lo certifico. ¿Qué opción tomamos? ¿Dejamos fuera a quien no puede pagar el pentest grande de 20K o le aprobamos el análisis de vulnerabilidades de 200 euros como un pentest? ¿En qué países? A ver, que tampoco te creas que yo creo que la certificación te dé nada. Es simplemente unos mínimos que tienes que cumplir y mentir muchas veces. Una gestión a veces que realmente no es real. El chuletón que le pongas, como habéis dicho, pues vale, pues sabemos que es eso, pero por lo menos has tenido la mínima inquietud de hacer algo. Luego ya veremos, luego ya vendrán los órganos sancionadores a hacer lo que quieras. Pero esto es simplemente pues, el entrante a que tengas algún tipo de interés, algún tipo de hambre en valorar y en hacer algo interesante para tu negocio, no tu compañía, tu negocio.
¿Que no lo quieres hacer? Bueno, darwinismo corporativo. Te acabará viniendo Lockbit 5.0 y morirás. Y no pasa nada. Y tu competencia, que está en otro país, y puede hacer una IA de verdad sin que le tengas que dar los datos a la ESIA y bla, 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 bueno, pues pasará. Que aquí el mayor problema que veo, ahí, por buscar un poco de problemática, ¿no? Que es... hay mucha pasta que nos están dando y que no se está utilizando, por ejemplo, en crear industria de estos sectores. Porque tú decías, no, Estados Unidos, ¿cómo es? Crea, China, Europa regula. No, Europa pierde los trenes y ya está. Totalmente. O sea, hemos perdido todos. No, ¿tú crees que perderemos el de día? Ya lo hemos perdido. El de la cuántica, ya lo hemos perdido. Si no ha empezado, ya lo hemos perdido. Entonces... me acuerdo, estando en Bruselas, y no voy a decir con quién, pero que estaban haciendo estos planes, y dicen, mira, vamos a meter tanta pasta para comprar firewall, no sé qué. ¿A quién? ¿A Israel? ¿A China y a Estados Unidos? O sea, cogemos nuestro dinero y lo desperdigamos por fuera. Luego viene la soberanía, ¿no? Pásalo de Amazon, chao. Pásalo de CrowdStrike, chao. ¿De quién dependemos? Si en caso de conflicto global hay 3 nubes principales, ¿no? Que sería Amazon, Google y Microsoft. Le dan un botón a Estados Unidos y ya no tienes acceso. No, vamos a ir a los CPDs que tiene Europa y vamos a sacar los discos duros. Están cifrados. ¿Qué vas a hacer? Subnormal. Entonces... Tú obligaste a cifrarlos, por Tú cierto. obligaste... Exactamente, exactamente. ¿Qué? Estamos vendiendo. Entonces, no, pues, ala, quemamos dinero lanzándolo fuera y no se invierte. Y, a ver, yo creo que igual hacer un NVIDIA europeo pues es difícil, pero hacer un firewall europeo medio decente no creo que... mucha gente no sea capaz de hacerlo en esta misma sala, ¿sabes? Exactamente. Pero se asfixia a la gente que emprende y se van fuera. Sí, ya no solamente... Se critica mucho, ay, me fui a Andorra para hacer vídeos de YouTube. Bueno, es que es insolidario. Y todas las personas formadas, médicos, tal, que se van a Alemania a trabajar, no son insolidarios, también se están yendo fuera y no están pagando aquí. Entonces, el enfoque es un poco de que estamos echando a la gente y estamos ganando la pasta. Así que, para empezar, si quieres hacer una ISO y te piden una ISO, está bien. Porque yo creo que en una empresa pequeña, está bien, pues sois 3, estáis... Bueno, sabéis lo que estáis haciendo. Si es una empresa más grande y la ciberseguridad no se le esperaba y llega de repente, tienes como unos pasitos para convencer a cada una de las personas que esa parte de la seguridad de la información es responsabilidad en todos sus proyectos. No es algo del friki de informática, ¿vale? Entonces, cuando vaya a hacer algo nuevo, no solo pensará en hacer algo nuevo. El famoso síndrome del project manager, que lo llamo yo, es vamos a hacer cosas, me meto medallitas, ¿quién mantiene eso? Eso hay que mantenerlo. Entonces, dentro de todos estos 6, no sé qué sé cuánto, pues habrá una manera de mantenerlo y si no se usa, se quita. Que el Shadow IT es algo que está presente en nuestros días. Bueno, pues es una guía, pero si tú quieres seguir vivo de aquí a 10 años, pues tendrás que... menos metaversos y un poquito más de ciber. Un poquito más de ciber. Perfecto. Bueno, como pregunta final, así como debate, para todos aquellos que no lo conozcan, vamos a hablar de chat control. Bien. Vale, y podemos hablar... Como le hemos dado un poco a Europa hoy. Exactamente, vamos a meternos un poco más con Europa. Y no sepa quién es chat control, yo creo que más o menos aquí todo el mundo lo conocerá. Chat control es una propuesta, vale, que está sobre la mesa, se va a votar, se retrasó, se va a votar en el futuro. Lo que busca Chat Control es que las empresas de mensajería, que todos conocemos, como pueden ser WhatsApp, Telegram o Signal, estén, bueno, incluso vuestros correos electrónicos, ¿vale? Todos estos mensajes que antes iban cifrados extremo a extremo, eso se elimina, ¿vale? Y a partir de ahora todos estos datos van a pasar por un filtro europeo donde van a decir una IA, seguramente, dirá si esos datos los estás utilizando como para... esto es lo de siempre, no. Si no es el terrorismo, es el abuso a menores. Pues se van a intentar ver pues, si hay abusadores a menores, Yo tengo mi opinión sobre chat control, pero os quiero preguntar a vosotros sobre esta iniciativa. No. ¿Qué pasa con chat control? ¿Qué hacemos con chat control? ¿Bien? ¿Mal? ¿A veces? No sé, ¿vas a votar tú? Yo voto al final. A mí lo que me parece curioso, sé que no voy a volver a Bruselas después de hoy, pero lo que me parece curioso es que cuando hace unos años Estados Unidos salía que tenían, bueno, cuando Snowden, la Comisión Europea se preocupa muchísimo de los datos de los europeos, y ahora que lo quieren hacer ellos,
es estupendo, ¿vale? O sea, esta doble vara de medir, ¿de qué va? Me parece un atentado a nuestra libertad de expresión primero, a nuestra privacidad segundo, o no sé qué posicionar primero, y me parece aberrante que Europa quiera hacer esto. Sí que es Cuando estamos abogando por el derecho de los datos de usuario, los datos de carácter personal, pero quieren tener ellos el control para que... Es que nadie piensa en los niños, es un poco este rollo, ¿no? Porque se supone que es para pederastas y todo este. ¿Por qué se utiliza siempre el miedo para imponer este tipo de Normativas. políticas de control? Es un poco, y volvemos a Tebas, es que hay piratería. Entonces vamos a tirar IPs, porque sí, y que dejen de funcionar webs. Que yo lo llevo un poco a lo de, hay un narcopiso en tu calle, pues no puedes entrar en tu calle, porque hay drogas, ¿sabes, tío? Matar moscas a cañonazos. Y esto, que tenemos aquí un abogado, ¿cómo dejan que una empresa privada como la Liga tome todas estas... Bueno, se permita estos lujos? Y hasta se llevó una carta al Congreso, creo que la llevó Rútez, y dijeron, bueno, aquí hay piratería. A ver, yo estoy totalmente en desacuerdo también. Quiero decir que está la normativa de privacidad, que yo creo que ahí sí que Europa es puntera. A mí, igual que tú dices, no matar moscas a cañonazos, totalmente de acuerdo. Y esto del gran hermano de, oye, por si acaso reviso absolutamente todo y no estoy de acuerdo, ni lo estaré. Y yo creo que no va a salir adelante. O sea, tened en cuenta que ya hay un chat control 1 que ya está aprobado y funcionando. Lo que pasa es que ahí no hay una obligación de que las empresas de mensajería no tienen la obligación de colaborar. Es simplemente, oye, si hiciese falta, ojalá colabores y tal, pero no es una obligación como tal. una ¿Qué promesa. pasa? Que ahora Chat Control 2 no es así. Ahora es, oye, tienes la obligación de colaborar. Alemania ya ha dicho que no, con lo cual si Alemania dice que no, probablemente esto no salga adelante. Pero desde luego a mí me parece una barbaridad. Lo que sí haría, y creo que sí que es importante, es no dejar reinos de taifas sin control. Al final no podemos olvidar que hay un montón de delitos, pederastia, lo que queráis, en un montón de canales de comunicación, y pongo por ejemplo Telegram. Sí. Lo que no puede ser es que Telegram en sus condiciones de servicio se vanaglorie, y además así de grande, diciendo no colaboramos con ninguna agencia de seguridad de ninguno de los estados. Pues miren, señores, a lo mejor es que tengo que prohibir el uso dentro de mi país. Es decir, si al final es un nido de narcotráfico, si es un nido de pederastia, tal igual, algo hay que hacer. Yo ahí sí que lo veo lógico, donde la policía pueda llegar a Telegram y decir, oye, colabora con nosotros, hemos intervenido en este canal, queremos investigar esto. Dame la información. Eso sí que lo puedo entender. Pero No esa sé vigilancia... si desde que lo cogieron en Francia el CEO empezó a colaborar más. Sí, sí. Bueno, Eso parece. la verdad que no lo sé, pero yo creo que todas estas normativas por lo menos tratan eso, de decir, joder, a los grandes grupos, de decir, empezad a colaborar. Hay otra iniciativa, bueno, no es una iniciativa, es una normativa que ya está en marcha, que es la DSA, que es la Digital Service Act, que al final no tiene tanto que ver con delitos de este tipo, pero sí, por ejemplo, con el tema de las fake news. Lo típico que tú puedes llegar a Instagram y lo que decías antes, que aparezca alguien vendiéndote criptomonedas con inteligencia artificial y demás. ¿Qué responsabilidad tiene la plataforma? ¿Qué responsabilidad tiene Instagram en eso? Ninguna. Claro. No tiene ninguna, solamente tiene una vigilancia después de que haya pasado lo que sea y alguien se queje. La DSA trata de evitar eso y empezar a dar un poco más de responsabilidad a las plataformas. De decir, ojo, que vosotros os estáis lucrando con este tipo de anuncios y con este tipo de cosas y deberíais hacer un filtrado previo. Ahora, una cosa es un filtrado previo de un anuncio de que te estoy vendiendo criptomonedas y otra cosa es que me vigiles cada correo electrónico, cada mensaje que envío por WhatsApp y demás. Yo creo que hay que ponderar un poco ahí cuáles son las obligaciones que tiene cada uno. Sí, sobre todo porque al final, quiero decir, los cibercriminales tienen herramientas para que esto no pase. Totalmente. Entonces, al final, a quien estás afectando es al ciudadano. Totalmente. Estás dejando fuera. Los que se esconden se van a seguir escondiendo, porque no puedes prevenir que se escondan. Podrás intentar que lo hagan, pero si China no pudo, que lleva 20 años intentándolo, no va a poder Europa en 2 días. Entonces, al final, quien estás desprotegiendo es al ciudadano. Y estamos viendo que además, con lo cuidadoso que son con nuestra información, Totalmente. van a hackearlos a ellos y van a ver mi correo electrónico de cuando me compré las botas de montaña en Amazon. Así es. Cuéntanos, Hugo.
Cuéntanos tus opiniones. Vale, pero un poco de contexto, ¿vale? Yo me fui de España hace casi 16 años, ¿vale? Y desde entonces he estado viviendo y trabajando en muchos sitios del mundo, prácticamente menos América del Sur en cualquier continente. Me fui por desarrollar mi carrera profesional. Era difícil. Cuando yo me fui no existía la ciberseguridad en aviación, ¿vale? Pero si había un sitio donde desde luego no iba a despegar era España, ¿vale? El PUN no ha sido accidental. Y los últimos 6 años los pasé en Dubái, ¿vale? Emiratos Árabes Unidos. Un problema que tenemos cultural, por el motivo que sea, no voy a entrar, es que en Europa, sobre todo en España, tú dices Dubái y la gente inmediatamente piensa Arabia Saudí o Qatar, ¿vale? Todas esas cosas malas que habéis oído de Arabia Saudí y o Qatar son cierto, ¿vale? No aplican a Dubái. Dubái es completamente lo opuesto, ¿vale? Pero, pues bueno, por lo que sea la gente pues no lo sabe. Entonces, he sido relativamente muy criticado por amigos, conocidos y demás, incluso familiares, de cómo se te ocurre ir a vivir a un sitio como Dubái, ¿no? Estás ahí, que es que son el demonio. Son un país musulmán, ¿vale? Muy abierto, pero musulmán y culturalmente hablando tienen sus diferencias. Entonces, sí. Cierto, tú llegas a Dubái, que nadie te obliga, trabajas para ellos, que nadie te obliga, ¿vale? Te lo ponen muy bien para que vayas, porque al fin y al cabo es un desierto, ¿vale? Eso te dan un incentivo, o va a ser que no, y ya está, y tienes que aceptar lo que tienen allí. ¿Y qué tienen? Y tienen totalmente declarado y abierto y demás. Pues tenemos un cortafuegos tipo China, ¿vale? En el que prohibimos cosas que cultural y religiosamente no nos gusta que veáis. Por ejemplo, pornografía, ¿vale? Y otra serie de cosas. Y pues, si intentas entrar a una página de pornografía, te llega una página del gobierno y dice, oye, muchacho, si quieres ver esto, nos parece muy bien, pero no en nuestro país, ¿vale? Y ya está, tú lo sabes, te lo están bloqueando. He sido muy criticado por trabajar y vivir en un país que hacía este tipo de cosas, ¿vale? El tema de las VPNs en Dubái no están prohibidas. Está prohibido el uso de la VPN para saltarse legislaciones, ¿vale? O sea, estaría prohibido el uso de la VPN para cometer un delito, pero no para simplemente navegar con una VPN. Problema, está la pescadilla que se muerde la cola. La descarga de una VPN sí está prohibida, pero no el uso. Entonces, ¿pero cómo me la descargo para usarla? Usando una VPN. Entonces tienes que llegar a Dubái ya con la VPN instalada, ¿vale? Este tipo de cosas. Y algo parecido hacen con el tema de la mensajería y las llamadas voz IP. Voz IP, llamadas de WhatsApp, llamadas de FaceTime, llamadas que no sean teléfono tradicional, ¿vale? ¿Funcionan? Sí. ¿Cuáles funcionan? Aquellas que ellos pueden interceptar, ¿vale? Y lo sabes. Y las interceptan de forma general, buscando palabras claves pues, para que no hables de cosas, ¿vale? Muy criticado por eso. 16 años después llego a España, aterrizo y un buen día voy a pagar algo por internet a la semana de llegar y me encuentro con que no puedo utilizar la plataforma de pago del Mercadona, creo que era, porque está cortado. ¿Por qué está cortado? El gobierno, igual que en Dubái, ¿no? No, la Liga. Juega el Madrid. Me entero que la mitad de internet no me está funcionando porque la Liga, señores, la Liga decide cortármela. Imaginaos la cara de gilipollas, perdón, no hay menores aquí, creo, que se me queda cuando me entero de que la Liga me está cortando internet a mí, en algo tan sencillo como pagar la compra del Mercadona, ¿vale? Pero señores, que yo me fui de aquí entre otras cosas porque soy español, no me gusta el fútbol y estaba discriminado, ¿vale? Los lunes por la mañana era muy duro la pausa del café porque yo no podía hablar de fútbol, ¿vale? Y ahora me entero que la Liga, no solo eso, sino que además me está cortando internet. Y luego llego y me entero lo del chat, esta nueva legislación para... No hemos aprendido que las puertas no se pueden abrir solo para un uso. Si abres una puerta se abre, si no la abres no se abre, pero si la abres para todo. Y lo mismo que decía, es que se ha comentado antes, yo estoy alucinando con lo que está pasando en Europa ahora mismo y en España concretamente. Que si tengo una opinión, sí, y creo que es la que compartimos todos, y no lo entiendo. Y como no tengo el background, el trasfondo legal que tiene mi amigo de Diga, no lo voy a entender nunca. Hugo, estabas ya aquí cuando intentaron para ver pornografía que utilizase EIDAS, lo que se llamó pajaporte. No, pero vi la noticia del pajaporte y dije, esto lo tengo que buscar, sí. Vamos por ahí. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que me voy a volver a Dubái para estar en un sistema más democrático y abierto que en Europa. Por lo menos sabes lo que hay. Por lo menos sabes lo que hay. Allí sabes y lo tienes muy claro porque te lo dicen directamente. De hecho, parte de la formación cuando entras a trabajar en Emirates te hablan de muchas cosas, adaptaciones culturales y demás, y te hablan de estas cosas porque es un hecho.
En España es todo un poco hipócrita ahora mismo, ¿no? España barra Europa. Barra Europa, sí. Porque ¿cuánto lleva lo de la Liga? Pues igual Pues un ya, año, ¿eh? un o año y dos. pico. Ya el año pasado en Rutez, que Sí, era... sí, ya se comentó. Sí, sí, ya estaba. en Ruta del año ¿Qué pasado. está pasando en este país? O sea, No la sé, Liga, que pan y circo, y tiene el poder de hacer algo así, yo alucino. No, pero es cierto que es súper hipócrita el tema de que Europa se vanagloria de las libertades y no sé qué, y las estamos quitando. Totalmente. No sé cómo vamos de tiempo. Comentadme por ahí, porfa. Ah, tenemos... Ah, bien, bien. ¿Eh? Sí. Sí. Bien. Bueno, sí, cuéntame. Yo. Voy. Espera un segundito, compi, porque te ponen el micrófono, que estamos en la otra sala también en directo, así lo escuchan. Perdona. Nada, gracias. Antes entendí como que el piloto entraba con su iPad en la cabina, la enchufaba al sistema de navegación y volaba el avión con el iPad. Sí, pero no. Algo así, sí. ¿Eh? Algo parecido. El iPad no es el personal, es un iPad corporativo que está configurado para uso corporativo y personal, ¿vale? Tiene esa dualidad. También es cierto que la mayor parte de los empleados de muchas compañías no se fían de sus compañías, entonces le das un dispositivo híbrido y no se les ocurre jamás usarlo para nada personal porque no se fían de la empresa. Da igual, a lo que vamos. Sí, parte de la operativa del avión, no controlar el avión, por Dios, ¿vale? Pero parte de los... Es que eso es un matiz muy importante. Flight Simulator 3. Eso es lo que me preocupaba, ¿sabes? O sea, ese es un matiz muy importante. No, lo que que se pasa es que- descarguen sus planos de vuelo, la meteorología, todo lo que tú quieras, pero todavía tiene una ventana para mirar afuera si es verdad. Sí, solo que en el caso de Santiago la ventana muchas veces es para ver las nubes. El suelo lo ves cuando o estás preparado para ello o ya es tarde para estar. Para ver el suelo. Básicamente. No, lo que se delega en el iPad es a veces parte de los cálculos que se utilizan para preparar ese plan de vuelo. Digamos, el iPad a veces gestiona parte de los datos que luego utiliza el avión para algunos de las tareas, ¿vale? Lo descargan en el avión. Bueno, ahí ya no puedo entrar en detalles, pero lo ideal es que manualmente el piloto, usando el iPad, realiza una serie de cálculos, los verifica usando esa experiencia y luego manualmente los introduce en el avión utilizando los sistemas de aviónica. Ese es el caso ideal. Y en el caso ideal, la Liga no te va a cortar nunca las páginas que tú puedes ver. Corremos... Perdona, una última cosa. Sí. Cuando le salieron esos bultos asquerosos en el fuselaje de los aviones por el wifi, Bultos asquerosos. porque ahora los aviones quieren ofrecerle a los pasajeros el uso del teléfono, que vean películas, que puedan ver streaming y todo eso. Si yo tengo un avión que vigilo bien que nadie hackee mi GPS y mi sistema de comunicación con el control de tráfico y las azafatas reparten revistas y libros, sería un vuelo más seguro, ¿no? Seguridad contra economía. O sea, ¿sería más seguro? Sí. ¿Rendiría menos? También. Una empresa es una empresa y está ahí para ganar dinero. Yo cuando me hice piloto, ¿vale? Me dijeron las prioridades del piloto son la seguridad del pasajero, la comodidad del pasajero, la economía de la empresa. Cuando me fui a dar el curso obligatorio aquí en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, de curso de adaptación a vuelo de líneas aéreas, que se llama, me dijeron, está muy bonito, es muy idílico, ¿vale? Pero la realidad es, la prioridad 1 es la economía de la empresa, la prioridad 2 es la economía de la empresa y la prioridad 3 es la economía de la empresa. Igual que pasa en cualquier otra empresa. Entonces, cuando tú te encargas de la ciberseguridad, ya sea de lo que sea, realmente, pero sobre todo de producto, y viene el negocio y te dice, oye, mira, quiero hacer X, tu respuesta es sí, esa parte es inamovible, coma, pero, o sí, y qué tal sí, ¿vale? O sea, lo que nunca puedes decir que no, ¿vale? Tienes que decir que sí y luego intentar hacerlo de la forma más segura posible, ¿vale? Y esa es la parte que negocias. Entonces, si llega una aerolínea y te dice, oye, mira, que quiero usar un iPad en cabina para esto, es de cojonudo. ¿Qué tal si lo hacemos de esta manera? Oye, que mira, que el piloto quiere usar wifi en el vuelo y no tenemos wifi de cabina, que es lo que pasa en otro lado. ¿Qué tal si usamos la de los pasajeros?
vamos a ver cómo lo podemos hacer de forma segura. Y así con todo, ¿vale? En ese sentido es una industria como otra cualquiera, con un componente de seguridad física muy importante, pero el dinero es el dinero. Bueno, yo antes de preguntar una pequeña reflexión, y es que la Liga colabora con ciertas televisiones y las televisiones no tienen control de acceso y los amigos de los niños ven el fútbol. No sé si Tebas entiende que también está colaborando, según su lógica, con ellos, ¿no? Pero, mi pregunta era para Jesús, porque al principio dijo que, bueno, que claro, nosotros como usuarios podemos exigir responsabilidad de una empresa, si hay una fuga y todo eso. Claro, yo, como me gustan esas películas americanas donde un joven abogado le gana a una empresa tabacalera y le quita 50 millones y la tabacalera tenía un bufete muy grande, claro. Yo digo, ¿realmente eso pasa aquí? O sea, ¿merece la pena denunciar? Porque yo, por ejemplo, hice un experimento que es pedirle a una telefónica mis datos y le mandé a mis alumnos a hacerlo también, cada uno con una SIM de una compañía. Y mis datos para mí incluyen mis localizaciones de las antenas de telefonía. Bueno, la 80% sí, ¿no? Ni nos respondió. Sí, ni nos respondió. El 20% respondieron así con un dedo. y claro, hablé con un abogado, que hoy no está aquí, que me parece raro porque están todos los araos. Y me dijo, va a ver, denunciar puedes denunciar. O sea, primero la reclamación a la Agencia de Protección de Datos, que fue en enero y estamos en octubre y aún nada. Que luego denunciar, si no me sale a favor, podría denunciar, pero que sacarles algo que no les voy a sacar nada. Entonces, ¿merece la pena? Pues merece la pena dependiendo del perjuicio que te hayan hecho. El perjuicio que tú tienes sobre esa triangulación, tus datos, el que lo tengan o que no lo tengan, se tiene que cuantificar. Si realmente es un perjuicio, yo sí lo intentaría. A través de la Agencia de Protección de Datos no vas a recibir un duro. Eso está claro. Es decir, eso es simplemente el incumplimiento de una normativa, la agencia sanciona y la agencia con ese dinero se autofinancia. Y se autofinancia mucho, en este sentido. Ahora bien, si yo, por ejemplo, y os pongo un caso que conozco, soy un enfermo de VIH donde una farmacéutica tiene mis datos pues porque estoy participando en un desarrollo de un estudio clínico o lo que sea. Esa farmacéutica tiene una brecha de seguridad donde mis datos efectivamente sí que se esparcen, que son conocidos y supone un perjuicio. Ojalá no lo fuese, pero lo hay porque hay un estigma pues, en determinadas situaciones. Para mí eso sí que es un perjuicio. Y eso yo sí que lo peleo en un juicio. Y seguramente lo gane contra esa farmacéutica que no ha cuidado esos datos y demás. Ahora, respondiendo a tu pregunta. Oye, he ejercido mi derecho de acceso ante Telefónica, pero no me ha dado absolutamente toda la información. Tú no tienes nada que ganar ahí. Ahí Telefónica tiene mucho que perder. Seguramente la Agencia Española de Protección de Datos haga un requerimiento de información a Telefónica, Telefónica conteste, oye, sí que di todos los datos que creí que eran necesarios y demás. Tú contestarás diciendo, oye, no me has dado los datos de geolocalización. La agencia te dará la razón, sancionará con cientos de miles de euros, se quedará con ese dinero y tú no verás absolutamente nada. Qué buen Es decir, no es directamente aplicable, oye, si la agencia me da la razón, me voy al orden civil para recibir una indemnización. No, tiene que haber realmente un perjuicio real para que los jueces digan, oye, efectivamente aquí ha habido un agravio y por lo tanto hay que indemnizar a esta persona. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo llevo escuchando atentamente todo el día y sí que he notado, no sé, como ciudadana, no hablo ya como persona, bueno, relacionada con el campo ni nada de eso, pero sí que noto una cierta contradicción, un oxímoron, ¿no? Entre que yo me quiero sentir protegida y por eso exijo a las autoridades que me protejan, y luego vuestra labor, ¿no? O sea, que se supone que también es protegerme. Y estáis echando por pestes todos unos de otros, sinceramente. Entonces, no sé, no lo entiendo muy bien. No lo entiendo porque yo, bueno, pues creo que de las últimas filtraciones de datos he sido afectadas por todas. Mango, etcétera, ¿vale? Cadena de suministro.
bueno, hubo otro, creo, ahora hace poco, datos de ONGs filtrados también, empresa de marketing. Entonces, me parece que las grandes empresas también se están un poco lavando las manos con este tema de la cadena de suministro. O sea, hablamos de que las empresas pobrecitas, tal cual, pero se están lavando las manos en realidad, están evadiendo su responsabilidad. Entonces, sí que me parece bien que haya que exigirles a ellas también, porque en cierto modo, o sea, ahora que exígele a Mango, ¿qué le voy a exigir yo a Mango? ¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero No sé. Mango va a ser sancionada, o sea, eso te lo garantizo. Que la Agencia Española de Protección de Datos, ante una brecha masiva de datos de ciudadanos, si no es por denuncia de algún ciudadano, lo va a hacer de oficio. Va a hacer una inspección a qué es lo que ha ocurrido y lo que va a evaluar es si las medidas de seguridad que tenía Mango eran suficientes o no. Mango va a tratar de lavarse las manos, lógicamente. Claro, por ejemplo, yo le he dado autorización a Mango para dar mis datos a esa tercera empresa de marketing. Es que no es necesario que le des autorización. Claro, o sea, entonces Bueno, yo o a lo estoy mejor- exigiendo ahora más regulación. O a lo mejor sí, quiero decir, la regulación está. Lo que pasa es que ahí tenemos que ver dos cosas. Una, yo le doy los datos a Mango, ¿no? Y Mango a lo mejor utiliza un proveedor de servicios pues para lo que sea, pues para entregarte por correo postal el jersey que te acabas de comprar. Mango ahí no tiene la obligación de solicitar tu consentimiento para enviar esos datos. ¿Por qué? Lo que sí que tiene una obligación es de tener un contrato con ese proveedor donde aparezca que las medidas de seguridad van a ser adecuadas. Con lo cual, esa parte diríamos que está más o menos cogida. Ahora, Mango siempre va a responder, ¿eh? Quiero decir que al final es el responsable del tratamiento de tus datos. Eso por un lado. Y se me acaba de ir al santo al cielo totalmente lo que te iba a comentar de la segunda parte. Pero bueno, básicamente decirte eso, o sea, que realmente la regulación está, la responsabilidad está y se sanciona cuando hay incumplimientos de este tipo. Otra cosa distinta, bueno, sí, ya me he llegado. Otra cosa, y volvemos un poco a la formación de los ciudadanos. Estamos acostumbrados, y yo el primero, y me dedico a esto, a que cada vez que relleno un formulario, digo que sí a todo. Hay casillas donde se os dice claramente, consiento a la cesión de mis datos para estas finalidades. Europa lo ha intentado por activa y por pasiva, diciendo, oye, no hagas un texto gigantesco y muéstrale al ciudadano a quién estás cediendo los datos. Pero da igual, que al final del día a día vamos corriendo, aceptamos todo y demás. Muchas veces nos sorprenderíamos de las veces que cedemos nuestros datos sin ser conscientes, porque lo hemos aceptado físicamente, pero sin ser conscientes de que realmente lo estábamos haciendo. Y es muy complicado el llegar a que un ciudadano sea consciente de qué es lo que está haciendo cada vez que acepta unos términos y condiciones, pero yo os diría que sí, que ojo con la aceptación de las cookies, que miremos a ver a quién estamos teniendo la información en esas políticas de privacidad, pero lo difícil es tener tiempo para ver todo eso, ¿no? Sí, si me permites, Sí. no me acuerdo en qué periódico era, pero era de estos de o te suscribes y pagas o le das aquí y puedes leer Utilizamos gratis. Y cuando lo leías ponías, cedes la persecución de cookies a mis asociados. Y eran 12.000 no sé Totalmente. cuántos. Son miles y miles y miles. 12.000 asociados por leer una noticia. O sea, pero claro, tú vas rápido, claro, yo tampoco lo leo. Y nada, pues Bueno, eso como... y porque el servicio es gratis, que decir que al final... Sí, al final estás pagando con estás tu pagando privacidad. con tus datos. Tus datos, tú eres el producto. La efectivamente. cuestión es, Mango se va a ir a por él, Seguro. seguro. La EPD pues tendrá para otro coche guay. Pero si te pasa con la administración pública, nadie va a ir a por él. Efectivamente. Exacto. Bueno, el caso ese de... ¿qué fue? El Consejo Es que General nosotros del Poder comentamos cada semana Judicial, una noticia Lexnet, de este tipo de temas. Entonces, creo que fue la... Ay, Dios, la que se encarga de los reconocimientos médicos de los guardias civiles. Sí, Una- pero era una privada. Era una clínica que se encargaba de... Que se filtraron Sí. en los A una datos privada, de pero miles Pero no era la de- Guardia Civil, era A una empresa privada. A una privada la sancionan. Sí. A ver, tenemos que pensar, ¿tiene sentido que a una administración pública le sancionen con una brecha de seguridad? Para mí ninguno, porque al final esa sanción la vamos a pagar todos. Eso Ya, es así. eso Yo lo, también Ahora quitaría, bien. yo lo quitaría del presupuesto asignado. Claro, o presupuesto o un poco lo que establece NIS2. Si tú como directivo o como consejero, Inhabilitación. inhabilitación. Inhabilitación del puesto. Es que, O sea, por si ejemplo, ya que no te puedo tocar la parte Cuando 4 económica, políticos se En quedan esa inhabilito, ¿no? mutua, y era la segunda vez que exponían datos privados de policías y fuerzas de seguridad. Y era la segunda vez que pasaba en un año. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, bueno, yo si fuese Guardia Civil estaría enfadadísima, vaya. Totalmente.
Totalmente de acuerdo. Ahora mismo, ya os digo que la regulación en ese sentido cojea mucho. NIS2 sí que es aplicable también para la administración pública. Veremos a ver cómo queda la transposición. Y justo en eso, en lo que tú acabas de decir, ¿qué pasa con las responsabilidades dentro de la administración pública? Porque en la privada queda claro. En la privada lo que se dice es que la alta dirección es responsable de todo lo que tenga que ver con la seguridad de la empresa a nivel ciberseguridad. En la administración pública, ¿eso cómo se va a regular? Y a mí me encantaría que la parte económica no se toque, porque lo vamos a pagar todos, pero sí esa inhabilitación. Oye, si como consejero no te has preocupado por la seguridad de tu consejería, pues a lo mejor no vales para el cargo. Bueno, y ahora que estamos en un sitio sin nadie de la pública, cuando se lanza, hay que hacer un aplicativo o algo así, se lanza un concurso público, se abren los pliegos y se coge el más barato. Exacto. Ya. Vale, entonces luego pasan cosas. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos. Porque te dicen, no, va a haber 2 seniors y 4 juniors. Hay 2 juniors que están a 3 proyectos más mal pagados. Y se espera que eso esté bien. Pues la culpa no es del pobre junior, la culpa es tampoco diría de la empresa. Porque él hizo, siempre y cuando estemos hablando de que no haya cohecho y estas cosas, ¿no? Claro. La culpa es de quien ha escogido igual la solución más barata y le ha dado más peso a la oferta económica que a la calidad del servicio. Sí, es la que dices de no mates al jugador si no mata al juego, ¿no? Efectivamente. Al final. Y todo esto arrastra luego los precios que se puede pagar a la gente. Sí. Exactamente. Muchas gracias. Allí tenemos otra pregunta. Hola, mi pregunta es para Jesús también. A nivel de Unión Europea, obviamente tenemos las peticiones ciudadanas que requieren 1 millón de firmas y demás para solicitar regulaciones y cambios y demás. Pero en caso de algo como la propuesta esta para verificar todos los mensajes, en caso de que votaran en contra de esa petición, pero el gobierno estuviese interesado en pasarlo, ya lo hubiese pasado, ¿qué tantas probabilidades de funcionar tendría? Pues a ver, es difícil de decir, que si al final es un tema del Consejo y es un tema donde los países a nivel de mayoría se pongan de acuerdo. Yo te diría que la probabilidad es muy baja. Alemania ya, como te digo, ha dicho que no, y si Alemania dice que no, a nivel de mayorías lo tenemos bastante complicado. Luego, si a nivel Europa no sale, si eso puede llegar a ocurrir a nivel Estado, porque yo que sé, imagínate que España dice, oye, pues a nivel Europa no, pero lo vamos a hacer en España para esa vigilancia, lo veo muy difícil también, porque al final daros cuenta que todo lo que tiene que ver con esa vigilancia a nivel de telecomunicaciones está vulnerando derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales, por lo general, están muy protegidos a nivel Unión Europea. Con lo cual lo veo muy complicado que algo así puedas salir adelante sin el espaldarazo de Europa. Ahora, si Europa de repente, la Comisión, el Consejo además, dicen, oye, vamos para adelante, y esto es que sí, ahí hay mayoría de los estados, pues sí, pero lo veo realmente difícil. Gracias. ¿Algo más por ahí? Como experto de ciberseguridad, ¿cuál dirías que fue la situación más complicada que tuviste? Ya sea antes, mientras y después. Supongo que habrá problemas en todos los pasos. Conocer a gente que juega al LOL, pero aparte de eso... Muy peligroso, sí. Aparte de eso, algún incidente de los que hablamos que están en guardia y te pilla sorpresa, te pilla sobre todo con una pandemia de por medio, no te puedes mover, hay que salir corriendo y no sabes lo que te vas a encontrar. Lo que te encuentras, porque no se han practicado las cosas antes, es gente corriendo como pollo sin cabeza y nada, tienes que llegar ahí con todo tu tranquilidad del mundo y empezar a trabajar como buenamente se puede en ese escenario que te cuento. Eso es lo peor y aprendes a desarrollar
No voy a decir la palabra porque ya he dicho muchas feas, pero que te resbale un poco todo, ¿sabes? y porque con nervios no vas a ningún sitio. Eso sería lo peor que he visto. No he estado ni con policías, ni me persiguieron como adminnik, ni cosas de esas, pero vamos, en el día a día. O ver a compañeros, que eso también te afecta, que están hasta aquí y lo único que les puedes hacer es suerte. Si necesitas algo, no les puedes ayudar. Pero eso, nada que me haya planteado que me vaya a morir, que es algo que digo mucho a mis compañeros. No se va a morir nadie, no nos encargamos de nada de health. Entonces, bueno, esto lo podremos recuperar. Yo en los planes de DRP. No llevo aviones, ¿sabes? O sea, En los planes de DRP, cuando los hacemos, lo primero que escribimos en rojo es calma. calma siempre. Calma. No corráis. Yo me acuerdo No. una persona que trabajaba contigo en una empresa, contigo, claro, evidentemente, que había hecho el BCP y había puesto pandemia. Se dijera, quita esto, no seas una flipada. Y fue antes del 2020. Entonces, calma, pero meteros todos los escenarios posibles que pueden llegar a pasar. Exacto. Para Hugo, volviendo al tema de los dispositivos mixtos que usan en las cabinas de vuelo, ¿qué MDM para gestión de dispositivos recomiendas usar desde tu empresa que consideres el más seguro para ellos, para gestionar tanto una parte de personal como una profesional? A ver, la recomendación categórica que no puedes dar es no uses dispositivos híbridos. Utiliza un dispositivo corporativo y simplemente permíteles usar un dispositivo personal en la cabina, ¿vale? O sea, utiliza el iPad de trabajo para el despegue y durante el crucero, el piloto que no está en activo, pues que saque el iPad personal y se vea una película. Pero eso entra en conflicto con lo que he dicho antes, que tu respuesta tiene que ser sí y luego ver cómo lo hacemos. Bien. En ese caso no puedes usar un MDM, tienes que usar un MDA, porque un usuario jamás se va a fiar de un dispositivo que está totalmente controlado por un MDM. Entonces tienes que irte a un MDA, que lo que haces es intentar controlar los datos de empresa y aquellas aplicaciones que gestionan datos de empresa. Problema, el MDA está enfocado a la protección de datos de empresa. No está enfocado a proteger las operaciones que se gestionan con un dispositivo, es diferente, ¿vale? Entonces, no hay ninguno que aplique o que se adecue realmente a lo que necesitas, porque no estoy intentando proteger información sensible de la empresa. Estoy intentando proteger los sistemas de aviónica de un posible compromiso de un dispositivo, como en este caso un iPad. Así que lo que normalmente acabas haciendo, ya no solo en el caso del iPad, sino en cualquier implementación de ciberseguridad en un entorno operacional, como puede ser el de la aviación, buscas aquella plataforma que te ofrece más flexibilidad. Ahora mismo, a día de hoy, no hay soluciones desarrolladas expreso para el entorno aeroespacial. No las hay, ni de seguridad ofensiva, ni defensiva, ni análisis de riesgos. Todo ese catálogo inmenso que veis en los cuadrantes de Gartner y en todas las comparativas que hay, todos los productos que los CISOs deben tener y demás, todo eso en el mundo de la aviación está vacío. No hay nada. Entonces, si quieres empezar a implementar productos de seguridad en aviación, lo que tienes que buscar es flexibilidad y una gran dosis de hacértelo tú, digamos, en casa, con la barrera de la certificación. Es lo que decía, el avión no lo puedes tocar. Si tú quieres poner algo dentro de un avión, lo tienes que certificar. No va a pasar. Entonces, realmente, tienes que ir bailando de puntillas alrededor del avión, intentando protegerlo desde la distancia, pero sin llegar a tocar el avión, lo cual se complica cuando esos dispositivos están dentro del avión, ¿vale? Y no entremos aquí porque no nos queda tiempo, son los dispositivos que llevan consigo los pasajeros. Ahí ya la cosa es el salvaje oeste. Muchas gracias. ¿Quién no ha conectado un RJ45 a la pantalla del avión? Había por aquí creo que una pregunta más, ¿no? ¿Verdad? Sí. Hola, bueno, mi pregunta es para Hugo. Una frase que se escucha mucho de profesionales de la aviación es que cada vez que falla un avión o se cae, el siguiente vuelo será más seguro. Es decir, todos los fallos que tiene un avión se estudian en profundidad y se
arreglan en la medida de lo posible, se mejora la seguridad. ¿Crees que esto aplica también en el caso de la ciberseguridad? Y bueno, para los otros tres, si se aplica también en las empresas. A ver, hay otro dicho también dentro de la aviación, y es: un buen aterrizaje es aquel del que sales caminando y un aterrizaje perfecto es aquel del que el avión es capaz de volver a despegar, ¿vale? Sin entrar en detalles porque estamos de buen humor, ¿vale? Pero el problema de las consecuencias de ciberseguridad en entornos operacionales safety critical, que se llama, es que si algo sale mal, pues las pérdidas, ¿vale?, son bastante más serias que económicas, ¿vale? En un entorno de crisis, ¿vale?, en mi campo, lo que ves es salas especiales dedicadas en un aeropuerto a recibir a las familias de todos aquellos pasajeros que nunca saldrán del avión, ¿vale? Eso te hace cambiar la perspectiva, ¿vale? Entonces sí, los datos personales están muy bien, los datos de las tarjetas bancarias están muy bien y lo que tú quieras. ¿Has salido caminando del vuelo? Sí, me da igual que hayas llegado tarde, que te hayan robado un poco de dinero o que lo que sea, ¿vale? Hay una separación clara, ¿vale? Habiendo dicho esto, ¿vale?, sí, tradicionalmente en la industria de la aviación se aprende de los errores. De forma preventiva se hace todo lo que se puede, pero sí que es cierto que el mismo error rara vez se comete dos veces. ¿Eso aplica a la ciberseguridad? Me temo que también, ¿vale? Problema. En el tema de la seguridad física, la aviación es un contexto estático, ¿vale? Las amenazas evolucionan ligeramente, por ejemplo, lo que pasó con el 11S, te adaptas un poco y demás. Pero eso pasa una vez cada 5 años, cada década, ¿vale? La ciberseguridad cambia cada minuto, ¿vale? No puedes ser reactivo en el tema de la ciberseguridad cuando se trata de... O sea, en aviación cuando se trata de ciberseguridad. Y eso es algo que a la industria le está costando mucho reaccionar. ¿Qué pasa? Cogemos estas regulaciones que acaban de salir, como la que comentaba, y te fijas en el ámbito, ¿vale? El ámbito de aplicabilidad está muy bien, pero es una mierda. Yo fui parte del grupo semilla que empezó a crear esta nueva regulación y he trabajado en todos los estándares que te dicen cómo implementarla, ¿vale? Y para mí ha sido una gran decepción, porque sí, te obligan a implementar una serie de medidas de ciberseguridad y demás para proteger datos, todo lo que tú quieras, pero esa legislación nueva, aparte de poner un montón de carga en un montón de gente y empresas dentro del sector, ¿vale?, una vez implementada, aplicada, con todo el mundo cumpliendo, ¿vale?, no va a arreglar los problemas de seguridad que tiene el GPS, no va a arreglar los problemas de seguridad que tiene el ADSB, hace 15 años que siguen hablando de eso, ¿vale? Mi hermano menor, que sale en esa foto tiene 13 años, ¿vale? Esa foto me la hicieron cuando desvelé un fallo de seguridad crítico en otra tecnología clave para la... Todos esos sistemas que tienen errores de bulto de ciberseguridad, ¿vale?, ninguno de ellos está cubierto por esas legislaciones. Ese es el problema que tengo yo. Estamos tapando lo fácil y estamos desviando la atención, pero no estamos arreglando lo que tenemos que arreglar. ¿Por qué? Porque es muy caro. Yo estoy de acuerdo contigo. Al final, sí es verdad que todas estas normativas, NIS 2, está sobre todo enfocado a lo que son entornos más IT empresariales, pero no a entornos OT o entornos muy específicos, como puede ser el de aviación y demás. Dicho eso, vuelvo un poco al argumento que decías antes. Oye, más vale por lo menos haber empezado con algo. Y sí que NIS 2 obliga a todas estas empresas a tener un sistema de gestión de la información, y eso incluye también un registro de incidentes. ¿Para qué? Precisamente para eso, para aprender de los errores y para tratar de evitar que eso vuelva a ocurrir. Pero ocurre lo mismo de siempre. Las vulnerabilidades van avanzando y es posible que esos incidentes que se han producido no se vuelvan a producir tal cual eran. Con lo cual, pues oye, hay que evolucionarlo. Pero soy de la opinión de que, oye, por lo menos dar el primer paso, sobre todo en muchas empresas y muchos sectores que hasta ahora no tienen regulación de ciberseguridad, que se vayan empapando de la cultura y vayan creando esa gestión de la seguridad de la información. Con eso yo creo que ya habremos avanzado bastante. Bueno, y por acabar yo, si le pasa al de al lado no afecta en lo más mínimo, es que se fastidie. Si te pasa a ti
y la compañía, la dirección, se asusta, como dijimos antes. La parte TI en concreto pues irá muy rápido. De hecho, probablemente habrá expuesto que hay una posibilidad que este riesgo ocurra. La parte OT pues va como va su tecnología, muy lenta. Entonces, les costará entrar para hacer eso. También que en la parte OT los ciclos pues igual son de 20-30 años para cada una de las piezas gigantes que tiene, de 40 millones de euros. Y también su cerebro, pues bueno, pues van más lentos y no quieren cambiar o adaptarse a nuevas formas de trabajar. Entonces, sí que si da un susto bueno, sobre todo a la parte económica, que es donde más nos toca, y Dios no lo quiera, si es en la parte OT, muere alguien, porque el safety también lo tenemos en OT, y igual la prensa se activa cuando no debe ser, o como hace unos años los Predator y Sparrow, a un grupo, se supone, hacktivista de Irán, que para mí son los israelíes, pero bueno, soltaron el acero fundido en una acerera de Irán y prendieron fuego a todo, pues imagínate si hay alguien abajo. Vale, pues Dios quiera que eso no ocurra. Bueno, si ahí la gente, bueno, pues sí que tomará medidas, más lento. Algo que quería comentar antes y no se comentó, para los que estén en OT, los abogados son vuestros amigos. Cuando se haga un contrato, es totalmente cierto que todas las políticas, porque se ha hablado aquí de que no se actualizan las cosas en OT, va todo en el contrato que hagáis de mantenimiento. Si en el contrato se firma, se hará. Y es verdad que, bueno, no es Amazon, pero los grandes vendedores de estas cosas sí que por perder un cliente, cada vez más, gracias a NIS2 y estas cosas, agachan la cabeza y os lo van a firmar. Entonces, en definitiva, sí, aprendemos de los errores e intentamos solucionarlos. Y dentro de todas estas cosas de riesgo tenemos la mejora continua y tenemos que aprender de todo. Y bueno, si hacemos, lo que comenté antes a Ico, si hacemos las cosas bien y seguimos a pie juntillas lo que decimos que hacemos, pues sí, se acaba aprendiendo. Bueno, pues nada. Te ha quedado buena tarde. Sí, estamos. ¿Qué hora es? Estamos bien, ¿no? Para coger un vuelo. La verdad, te iba a decir que quien vaya en avión, lo siento, que hable como para que le dé unos... No pasa nada, tío, no te preocupes. Vale. A ver, yo vuelo mañana en el de la mañana. Si han que coger A un ese vuelo podéis ya ir. está. A ese podéis ir. Nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Mirad que a mí, lo digo, hay mesas redondas que me parecen un peñazo, pero este me ha parecido súper interesante, de verdad. Creo que Estabas tú en ella. Creo que ha sido súper guay tener vuestros puntos de vista tan diferentes y muchas veces diferentes incluso en la manera de opinar, lo cual enriquece mucho más el debate y la conversación. Gracias a toda la gente que ha participado. Y nada, pido un aplauso para ellos tres.